Muy buenas y bienvenidos a nuevo vlog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy sigue la luz. Yo me he puesto la cámara hasta al revés. Sigue la luz aquí, la voz se está materializando. De repente va a aparecer acá junto a mí hablando. Bien, acá es verano y un calor horrible. Algunos días ha llovido. Acá, a esta ciudad, yo soy de Concepción, en Chile, le decimos Tropiconce por los cambios climáticos extraños que hay. Ahora hay un calor insoportable. Bueno, el tema de hoy es Kapustin Yar. Es una base rusa con cierta leyenda, es más o menos conocida por los conspiranoicos. Antes de hablar de esta leyenda, aunque no está leyenda, hay videos reales no hechos en postproducción, pero puede ser otra cosa, que ya voy a hablar de qué es lo que puede ser. Primero, Kapustin Yar es una base militar soviética hecha a fines de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Es en parte el equivalente a la operación Paperclip que pasó en Estados Unidos. Si no conoce la operación Paperclip, es cuando se llevaron a los científicos nazis a Estados Unidos. En la Unión Soviética ocurrió lo mismo. Esta base estaba llena de científicos nazis, bueno, científicos alemanes, porque si algo aprendí leyendo historia es que no necesariamente eran nazis porque querían. Al ser un gobierno dictatorial, estaban todos obligados a afiliarse al partido nazi, lo que pasaba igual en los países soviéticos o de la esfera soviética, que tenían que afiliarse todos al partido comunista independiente de sus ideas, o si no, no podían como avanzar en sus carreras ni nada. Bueno, en fin, eran científicos alemanes que trabajaron para el gobierno nazi. Eso sí, eso es seguro. Científicos alemanes que trabajaban para el gobierno nazi, independiente de sus ideas, afiliados al partido por obligación. En esta base lo que hacían era construir misiles. Es muy conocido uno que es una réplica del misil alemán B-2. La versión soviética del misil B-2 se llamaba misil A-4. Si no saben lo que es un misil B-2, esto fue creado por Wernher von Braun, que fue director de la NASA. Él es parte de la operación Paperclip en Estados Unidos, terminó siendo director de la NASA. Este misil, creado originalmente para la guerra, fue lo que terminó siendo la base de los cohetes que mandaron al espacio en la carrera espacial. Aunque Wernher von Braun no estaba en Rusia, en Kapustin Yar directamente, sí habían varios científicos alemanes que conocían el funcionamiento de este cohete. Entonces, es una base militar, se hacían cohetes, se hacían otro tipo de pruebas, incluso hasta ensayos nucleares. ¿Qué pasa con esta base? Se hizo conocida por muchos avistamientos de ovni, algunos grabados. Acá es donde iba a hablar de mi conjetura. Hace un tiempo hice un video sobre el proyecto Mogul, que eran ovnis que se desclasificó mucho después, que en realidad eran globos espía del gobierno de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, así que puede haber sido eso. O serán extraterrestres reales, o será una nave experimental que en esa base no estaban informados. Algún día se sabrá. Bueno, la cosa es que eso es cierto, hubieron avistamientos de cosas extrañas, están grabados, que puede ser, como dije, o sea, son ovnis, son objetos voladores no identificados, pero puede ser, bueno, de origen extraterrestre, como le gustaría a los conspiranoicos. Puede ser de los globos espía, puede ser prototipos que en esa base no estaban informados. No siempre hay comunicación de un lugar a otro. Eso todavía pasa. Incluso, por ejemplo, dentro de una misma universidad a veces no hay comunicación de un edificio a otro y no saben qué carajo se está investigando al lado. Entonces no es algo tan extraño que pueda haber pasado.
los jefes máximos nomás saben todo porque son los que mandan. Así que algún día se sabrá de lo que ocurría. Están los videos en la red, no los puedo poner acá por temas de derechos de autor, pero en el blog voy a dejar algunos links en el blog escrito. Bien. Bueno, ahora parte ya la parte. Ahora parte la parte. Ahora la parte más conspiranoica. Se supone que en este lugar, antes de que construyeran la base, se había estrellado un ovni. Y esto fue lo que llamó la atención de Stalin para construir la base en ese lugar. Así que ahí trabajaron con este material. También derribaron ovnis. Incluso se supone que hay un hangar gigante donde hay varios tipos de naves extraterrestres. Y en una de las cuales incluso encontraron cuerpos. Y a partir de esto es que también es conocido como el Roswell ruso. El incidente de Roswell de 1947 es el caso de un ovni que supuestamente se estrelló en Estados Unidos. De este se recuperaron materiales de la nave y los cuerpos de los tripulantes. Uno de los casos recientes fue en el año 1997. Eso igual está documentado. Voy a escribir en el blog un poco más detalles de eso, para no hacer el video tan largo. Y hasta la fecha siguen ocurriendo avistamientos supuestamente. Aunque como saben que ahora editar videos es mucho más fácil, en YouTube encuentran lo que sea. Hasta avistamientos de Transformers. Así que bueno, eso les quería contar. Como siempre, referencias en el blog y más material. Así que